Muy buenos días. Bienvenidos a la videoconferencia Zoom de Física 1, específicamente relacionada con la parte de estática. Esta es la última parte de el tema número 1. ¿Ok? Hoy vamos a ver toda la teoría correspondiente a la parte de fuerza, la parte estática de fuerza, cómo se resuelven ejercicios asociados a fuerza. De antemano les digo que vamos a utilizar la parte trigonométrica y la parte de vectores que vimos en los primeros capítulos. Les recuerdo que tenemos dos sesiones, una a las 10 de 45 minutos y otra a las 11 también de 45 minutos. Les agradezco que las preguntas que vayan a hacer las puedan formular en la segunda parte, para así poder avanzar con la teoría de estática. Ya tienen cargada la primera evaluación, esa tiene fecha de entrega el 31 de octubre. Y la segunda evaluación, referido a la parte de estática, será, ya le diré la fecha, en días posteriores. Y también cargaré en la plataforma la evaluación. Para no perder tiempo, entonces vamos a ir y comencemos con la presentación. Déjenme compartir la pantalla y arrancamos con la videoconferencia. Bienvenidos a José Sánchez y bienvenidos a Ryan Jiménez. Ok, estática, teoría. ¿De qué trata estática? Como dice la lámina, es la rama de la física que analiza los cuerpos en reposo, fuerza, par y momento, y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático. Estamos hablando de equilibrio, de balance. Si estamos hablando de un balance o equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en equilibrio debe ser igual a 0. ¿Ok? Es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no deben variar con respecto al tiempo. La primera ley de Newton implica que la fuerza neta y el par neto, también conocido como momento de fuerza, de cada organismo en el sistema sea igual a 0. Lo que acabamos de decir. Si ustedes recuerdan, por allá en bachillerato, la primera ley de Newton dice que un movimiento conserva su estado de movimiento uniforme cuando no existe una fuerza que lo modifique. Un cuerpo está estático, no se mueve si no hay una fuerza que lo modifique. Y ese balance de fuerza tiene que ser igual a 0. Entonces, la estática nos proporciona, mediante el empleo de la mecánica del sólido rígido, soluciones a problemas denominados isoestáticos, que tienen igual balance. Isoestático, iso de igual. Están quietos, no se mueven, tienen igual balance de fuerza. Entonces, las condiciones básicas de equilibrio que tienen estos cuerpos son: la sumatoria de fuerzas es nula o 0. Eso lo hemos repetido, esa es la principal condición. Y el resultado también de la suma de los momentos respecto al punto también debe ser igual a 0. Recordemos que momento es fuerza por distancia. Usted ejecuta momento, por darle un ejemplo en la vida real, cuando usted coloca una llave sobre una tuerca y empuja la llave, le aplica fuerza al extremo de la llave para mover el tornillo. En ese momento, usted está aplicando un momento. Por eso es que el momento es fuerza por distancia. Entonces,
Para yo tener un cuerpo isostático, la sumatoria de todas las fuerzas del sistema debe ser igual a 0 y la sumatoria de momentos ejecutados en un punto del sistema debe ser igual a 0. Son las dos únicas ecuaciones que usted necesita. Sumatoria de F es igual a 0. O sea, fuerza que es igual a masa por relación debe ser igual a 0 y momento que es fuerza por distancia debe ser igual a 0. Esas son las únicas condiciones que se necesitan para que el cuerpo sea isostático. ¿Ok? No tenga movimiento. Por supuesto, si utilizo el álgebra lineal para resolver los balances de fuerzas del sistema, debo tener un sistema de ecuaciones. Debo resolver el sistema de ecuaciones. Usted resuelve el sistema de ecuaciones dependiendo de la cantidad de variables que tenga en las ecuaciones, ¿verdad? Pero por lo general lo que hace es sustituir o eliminar términos iguales dentro del sistema de ecuaciones, como usted lo resolvía en bachillerato, para despejar una variable en función de la otra. En los casos más complicados, utilizará una matriz de 3×3 o una matriz mayor. Creo que no llegaremos a ese caso en esta parte. Ok, resumiendo entonces, los cuerpos isoestáticos deben cumplir con dos propiedades. La sumatoria de fuerzas del sistema debe ser igual a 0 y la sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Recordando que fuerza es masa por aceleración. Si la aceleración es 0, la fuerza es 0. No hay movimiento. Y la sumatoria de momentos debe ser la fuerza por la distancia. Las fuerzas si son 0, la distancia del momento también será 0. Ok. Un cuerpo rígido es aquel objeto que no tiene deformación. No se deforma. Si usted le aplica una fuerza al cuerpo y la fuerza no es suficientemente superior a lo que resiste el cuerpo no se va a deformar. Usted le está aplicando fuerzas externas. Las fuerzas internas deben hacer un balance, ¿verdad? Con respecto a las fuerzas externas para que el cuerpo no se deforma. Ahí es donde entra en juego la primera de las ecuaciones. Las fuerzas internas del cuerpo y las fuerzas externas que usted le aplica al cuerpo deben dar un balance de 0. Así el cuerpo no se deforma. Y eso es lo que se conoce como un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un cuerpo que no se deforma. En la vida real, por supuesto, no todos son rígidos y se deforman en cualquier momento por acción de cargas que actúan sobre ellos. Eso es lo que pasa en la realidad. Entonces, un cuerpo rígido, desde el punto de vista experimental, es una idealización, es un modelo. Necesito el modelo para saber, para poder comprender el comportamiento que sufren los cuerpos, las deformaciones que puedan sufrir ambos cuerpos. Entonces, basándome en esta idealización del cuerpo rígido, es que yo puedo obtener resultados a los fenómenos de los efectos sobre los, o el efecto que causan los fenómenos sobre el cuerpo. Eso forma parte ya de lo que conocemos como cinemática. La cinemática viene a ser esa parte de la rama de la mecánica que estudia los objetos y no las fuerzas exteriores que actúan sobre ellos. ¿Okay? La mecánica de un cuerpo rígido es aquella que estudia el movimiento y el equilibrio de los sólidos o los materiales. Todo tiene que estar en equilibrio, porque si no está en equilibrio, se deforma, falla, se rompe, se mueve, cambia de posición. ¿Ok? Siempre tiene que cumplirse esto. El sistema universal, el sistema que nosotros conocemos como universo, está en equilibrio, porque existe un balance de fuerzas que es 0. Para que no pueda haber falla, movimiento o deformación,
el sistema tiene que estar en equilibrio. Se debe comportar como un cuerpo rígido, se debe comportar como una idealización. En función de esa idealización es que yo puedo calcular los valores de las fuerzas y de los momentos presentes dentro de los cuerpos. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora es un balance. Todos los cuerpos en equilibrio deben estar balanceados. Deben comportarse como un cuerpo rígido. Deben comportarse de acuerdo a la idealización. Entonces, lo único que usted tiene que recordar, la sumatoria de fuerza del sistema debe ser igual a 0 y la sumatoria de los momentos debe ser igual a 0. Entonces, siguiendo con las definiciones, un cuerpo estático es aquel donde la resultante de la fuerza que actúa sobre el cuerpo es 0. Eso es lo que conocemos como un cuerpo estático. Lo hemos venido repitiendo. Estamos en equilibrio estático. La rama de la mecánica que estudia el equilibrio estático de los cuerpos se llama estática. Eso es lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo la rama que estudia el equilibrio de los cuerpos. Están en equilibrio estático. Porque están balanceados. Porque su sumatoria de fuerza es igual a 0. Porque sus momentos o sumatoria de momentos es igual a 0. Comencemos entonces por definir el elemento que causa movimiento o que actúa sobre el cuerpo rígido. Y es lo que conocemos como fuerza. Una fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro y puede ejercer tacto real o a distancia. Puede tener contacto cercano o puede ejercer ese contacto o ejercer movimiento o cambiar o deformar a distancia. ¿Ok? Una fuerza se caracteriza por un punto de aplicación, una magnitud y un módulo de dirección. ¿A qué se parece eso? Eso se parece a la definición del vector. Por lo tanto, la fuerza es una medida, una unidad vectorial. Por eso necesito conocer teoría de vectores para poder calcular, balancear el sistema. Entonces, ya ustedes deben darse cuenta hacia dónde vamos caminando. Repito entonces, una fuerza necesita un punto de aplicación, necesita un sitio donde aplicarse sobre el objeto. Eso es lo que se refiere al punto de aplicación. Necesita un valor, una magnitud y necesita una dirección. Al igual que los vectores, tiene una dirección y sentido asociado ¿a quién? A un ángulo y asociado a los 4 puntos cardinales, a una dirección, norte, sur, este, oeste. Necesita un valor de magnitud como los vectores, positivas o negativas, ¿verdad? Y necesita un punto de aplicación. Quiere decir que una fuerza también tiene un origen y un extremo. Las fuerzas sobre una partícula tienen el mismo punto de aplicación. La magnitud o módulo de una fuerza se caracteriza por cierto número de unidades. Tiene el valor numérico. Siempre. Las unidades son para tener el valor numérico de lo que yo quiero medir o lo que yo quiero aplicar. La cantidad de fuerza que yo quiero aplicar sobre un punto en el objeto. Entonces, tiene una línea de acción y tiene un sentido. ¿Correcto? Cuando yo aplico una fuerza sobre un objeto, lo estoy haciendo en un sentido. ¿Verdad? Tiene un valor 50, 30, 20 newton, que es la unidad de fuerza. Tiene la dirección especificado hacia dónde la estoy dirigiendo, hacia dónde está colocado el punto y tiene un ángulo de inclinación o de desviación de la fuerza. Entonces, se comporta como un vector. Por eso es que la fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, ¿cómo la representan? Lo representa igual que un vector.
Una fuerza se representa igual que un vector. Ahí tienen una gráfica que ustedes ya conocen. Cómo calcular la resultante de los vectores. La resultante de los vectores es igual que calcular la resultante de la fuerza. Utiliza la misma metodología. Gráficamente, usted traza paralelas y une los extremos con los orígenes de los vectores, que en este caso son representativos de la fuerza. ¿Ok? Aquí tenemos una figura donde que usted ya conoce de la parte de vectores, cómo llevar y conseguir una resultante de dos fuerzas, P y Q. La resultante de la fuerza no es más que gráficamente, ¿verdad? La unión, ¿verdad?, del origen de la primera fuerza con el extremo de la segunda fuerza. Si trazo paralelas por aquí, lo que tengo que hacer es unir con un vector o una fuerza resultante la suma o la diferencia de la fuerza. Entonces, la teoría de suma y resta de vectores aplica también para calcular fuerzas. Entonces, la parte 2 de la evaluación es similar a la parte de vectores. ¿Ok? Y usted puede descomponer fuerzas. Si son vectores, usted las descompone igual que descompone los vectores. ¿Ok? ¿Cuántas fuerzas puede sumar usted? ¿O cuántas fuerzas puede restar? ¿O de cuántas fuerzas está contenida o está conformado el sistema? De todas las fuerzas que usted quiera calcular, que usted quiera medir y obtener la resultante. Al igual que los vectores. Estamos tratando la misma teoría de vectores y cada fuerza tiene sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y, y también tiene componentes si tuviéramos en 3 dimensiones. Funciona igual que los vectores. Entonces, ¿cuáles son las componentes de una fuerza? Vectorialmente tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Y la fuerza resultante será, igual que los vectores, la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de las componentes. Igualito, como dice acá, las componentes rectangulares de una fuerza se representan por vectores unitarios, igual que lo hacíamos en vectores. Entonces tiene usted componentes en el eje X y componentes en el eje Y. ¿Correcto? Igual que lo hace en los vectores. Cuando usted dibuja un gráfico de vectores, está dibujando un gráfico de fuerza. Las fuerzas, la resultante de fuerzas se calculan igual que los vectores. Entonces, ya nos vamos aproximando a la forma de calcular fuerzas. Ahí tenemos una figura similar, igual, idéntica a la que nosotros utilizamos en los vectores. Si es similar y son los mismos componentes que vectores, porque la fuerza es vectorial, las componentes en X y Y se deben calcular de la misma manera. Por lo tanto, la componente en X de una fuerza es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, y la magnitud en Y de la fuerza o la componente en Y va a ser la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Hemos llegado a la misma conclusión que teníamos en vector. Preguntas hasta este momento. Me parece que estamos caminando sobre la misma teoría de vectores. Estoy repitiendo otra vez lo que repetí en la teoría de vectores. No debe ser nada difícil comprender esta parte. Si yo calculo las componentes de una fuerza en un sistema, yo debo tener también la misma metodología para calcular la resultante del sistema de fuerzas
y debo utilizar las mismas herramientas, gráficos, para especificar y dibujar la fuerza en el plano cartesiano XY. Los ángulos los calculo igual que los calculaba en vectores. Entonces, primera conclusión. Las fuerzas son magnitudes vectoriales. Segunda conclusión. Las fuerzas tienen componentes en X, en Y y en Z, dependiendo del sistema, esté en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Tercera conclusión. La componente en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo y la componente en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Los ángulos se calculan igual que se calculan en vector. Ahí tenemos un sistema de 3 fuerzas llevados al plano cartesiano. Cada fuerza tiene una componente en X y tiene una componente en Y, formado por un vector unitario. Y todos, al sumar o restar, me van a dar 2 componentes, una en X y una en Y. Y la resultante será la raíz cuadrada, ¿verdad?, de los elementos de los componentes elevado al cuadrado de X sumado con el cuadrado del componente en Y. Igualito. La misma sumatoria que aplico para manejar vectores, lo puedo aplicar, lo debo aplicar para calcular un balance de fuerzas en un sistema. En forma breve, la resultante en X es la sumatoria de todas las fuerzas en X. Y la resultante en Y, que es esta que está acá, es la sumatoria de todas las fuerzas en Y. La resultante en X es la suma de todas las fuerzas en X que están en esta figura. La resultante en Y es la suma de todas las fuerzas en X. Desde el punto de vista unitario, se hace igual que en vectores. Y con Y, J con J y Z con Z, si tenemos 3 sistemas, 3 ejes. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Me parece que está claro hasta ahora. Lo que estoy haciendo es repitiendo lo mismo de vectores. Sigamos. Y aquí hemos terminado la primera parte de la presentación. Como ven, es bastante sencillo. Lo que hice fue recordar la parte de vectores. Conclusiones. Un cuerpo está en equilibrio isostático cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0 o la sumatoria de los momentos es igual a 0. Son las 2 ecuaciones que usted necesita para determinar el balance de fuerza. La fuerza es una unidad, una cantidad vectorial. Como es una cantidad vectorial, las fuerzas tienen componentes en X y componentes en Y. Las componentes en X de la resultante serán la sumatoria de todas las fuerzas en X. Y desde el punto de vista de vectores unitarios, se manejan igual que los vectores. Yo sumo componentes en Y para representar en X y sumo componentes en J para representar Y. Si me estoy manejando en un sistema de XY. Por supuesto, si conozco la resultante en X de toda la fuerza y la resultante en Y de todas las fuerzas, la resultante total del sistema será la raíz cuadrada de la suma del cuadrado
de las componentes en X y las componentes en Y. ¿Qué me lleva a eso? Que todos los ejercicios de fuerza en la parte estática se resuelven igual que los ejercicios de vector. ¿Cuál es la recomendación? La tablita. Usted va a construir una tabla donde una columna representa la identificación de la fuerza. La otra columna representa el valor de la fuerza. La tercera columna representa el ángulo de la fuerza. La cuarta y quinta columna representa las componentes en X y Y para cada una de las fuerzas. Esas componentes en X se suman y me va a dar la componente de la resultante en X y la componente de la resultante en Y para la parte de Y. Y la resultante del sistema va a ser la aplicación del teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la componente en X, en Y o en Z si tengo 3 dimensiones. Esa es la parte de estática. Eso es lo que vamos a ver en estática con respecto a fuerza. Si tienen una pregunta hasta los momentos, la pueden realizar antes de entrar a ver unos ejercicios de fuerza. Para hacer la pregunta lo pueden hacer a través del chat o a través abrir el micrófono para hacer la pregunta. Cuando esté dando la presentación, les agradezco que tengan el micrófono apagado para que no haya interferencia por las cuestiones de internet. Aprovechen. Me imagino que todo está claro. Ya ustedes deben estar bastante avanzados en la tarea evaluada número 1. Si han trabajado la tarea evaluada, si han trabajado la actividad, saben que lo que estoy es repitiendo lo mismo que en vectores. Está fácil el tema número 1. No hay preguntas. José. Uy. Ah, broma. Qué poco de propaganda. Ok. José, Ryan, Dan Manuel, Doris. No question. Very good. Ok. Voy a salirme. Voy a entrar a otra presentación, que es la presentación de ejercicio. Explicaré unos ejercicios y veremos si me alcanza el tiempo, lo hago en la primera parte. Ok, denme un chancecito para cargar la otra presentación. Ahí tenemos la otra presentación. Los ejemplos de fuerza. Ok. Vamos a ver este ejercicio. Fíjese. Aplicaciones de la teoría de estática y fuerza. El primer ejemplo dice, las dos fuerzas P y Q actúan sobre el perno A. Determine su resultante. Q vale 60 y P vale 40. P tiene un ángulo de 20 grados con respecto a este eje y el ángulo de Q va a ser de 20 más 25, 45 grados. ¿Ok? Vamos a calcular eso. Si lo hago desde el punto de vista gráfico, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una paralela por el extremo de Q que sea igual a P. Y por el extremo de P, trazo una paralela, ¿verdad? Que sea igual a Q. 1, el punto A del origen con la intersección de ambas paralelas y obtengo el resultante. Si usted tiene un transportador, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo gráficamente,
Usted coloca el transportador en este punto y mide el ángulo que forma la resultante. Si usted realizó el dibujo a escala y tiene una escala de 60 y una escala de 40 para P, lo que tiene que hacer es medir con la regla de aquí hasta acá y obtiene el resultante de la fuerza aplicada o de las dos fuerzas aplicadas sobre el perno A. Sencillo. No tiene ninguna complicación. ¿Ok? Esa es la primera parte de la solución gráfica de estas dos fuerzas. La otra manera de resolver gráficamente esto es por esto, por el extremo de P, llevo el origen de Q y 1A con el extremo de Q. Me va a dar la misma resultante. Agarro la regla y mido acá y agarro el transportador y mido el ángulo. Para ambos casos, la respuesta va a ser 98 newton y 35 grados. ¿Correcto? En ambos casos. Entonces, esto se conoce como el método del paralelogramo y este se conoce como el método del triángulo. Esos son los dos métodos gráficos para resolver vectores o resolver sistemas de fuerzas estáticas. Ojo, estáticas. No se mueven los objetos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así hemos resuelto el primer ejercicio desde el punto de vista gráfico. Voy a resolver ahora desde el punto de vista trigonométrico el primer ejercicio. Debo hacer uso de todas las ecuaciones trigonométricas. Si fuera un triángulo rectángulo, no había problema. El triángulo que forman las dos fuerzas. Como vemos, no es un triángulo rectángulo. Debo aplicar una ecuación de trigonometría que me dice que la resultante, ¿verdad? O mejor dicho, la hipotenusa de este triángulo que no es rectángulo va a ser igual al cateto P2 más el cateto Q2 menos 2 veces P por Q por el coseno de B. ¿Ok? ¿Quién es B? B es el ángulo que está formando este vector o esta fuerza con esta fuerza. Aplico lo que se conoce, ¿verdad? Y calculo la resultante. Sustituyendo los valores, la resultante va a dar 97.73. Como ven, es similar a la anterior. Aquí es redondeado, aquí es más exacto. Y para aplicar y conocer los valores, ¿verdad? Aplico la ley de los senos. ¿Qué dice la ley de los senos? Que el seno del A sobre Q va a ser igual al seno de B sobre R. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener el ángulo que tiene A. Este ángulo que está acá. ¿Verdad? Entonces, para eso aplico la ley de los senos. ¿Ok? El seno del ángulo en A sobre el valor de Q, que es el valor de lo que vale el vector, debe ser igual al seno de B sobre el valor de la resultante o de la hipotenusa de este triángulo. Despejando A, el seno de A, porque ya conozco los ángulos, donde el seno de B es 155 grados. Este término que está acá. Y 97.73, que es el valor de lo que vale R, que lo obtuvimos acá. Y Q, que vale 60 newton.
resolviendo esta ecuación, el seno de A, 60 por seno de 155 entre 97.3, me da que A vale 0.2595. Calculando el arcoseno con una ecuación similar al arco tangente, me dice que A vale 15.04. Alfa será ¿quién entonces? Alfa será los 20 grados más el valor de A, 15.04. Eso me da 35.04. Entonces, la respuesta será 97.7 Newton más en un ángulo de 35 grados, que es lo que forma la resultante con el eje X. Vamos a cortar dentro de un momento porque se nos acabó el lapso de, nos da Zoom. A las 11 regresamos y vuelvo a explicar el ejercicio. Y aclaro las dudas que ustedes puedan tener. La primera parte no tiene ningún problema porque es una solución gráfica. Creo que en la parte trigonométrica es donde estamos teniendo un poquito de duda. Específicamente en el ángulo de 155 grados. ¿Cómo vale ese ángulo 155 grados? Entonces voy a parar aquí y nos vemos ahorita a las 11 para seguir con la presentación. Nos vemos dentro de un rato.